Acércate y toma tu lugar en la fiesta. Acércate, que hoy es Dios el que nos congrega. Acércate, que somos tu familia, la iglesia. Acércate, pues Cristo dijo, vengan y vean. Salúdate, hermano, pues es bienvenido y dale la paz que viene de Cristo. Levanta tus manos, alaba a Dios Padre y abre los brazos y abraza a tu hermano. Acércate y toma tu lugar en la fiesta. Acércate, pues hoy es Dios el que nos congrega. Acércate, que somos tu familia, la iglesia. Acércate, pues Cristo dijo, vengan y vean. Acércate. Pues bienvenidos, bienvenidas a nuestra celebración eucarística. Me da nuevamente gusto poder estar con ustedes celebrando esta misa del domingo ordinario. Y quiero preguntarles algo antes de iniciar nuestra Eucaristía. ¿En realidad esta pandemia nos ha unido más que nunca? Yo les pregunto, preguntémonos como comunidad. Si en verdad un aprendizaje de esta pandemia ha sido este sentido de unión, de pertenencia como comunidad. Bueno, esa es una pregunta que les quiero dejar al inicio de esta Eucaristía. Y pues yo creo que la liturgia de la palabra, las lecturas nos van a ayudar a clarificar esta pregunta. Son lecturas que generalmente las escuchamos cuando se celebra el sacramento del matrimonio. Generalmente mis exalumnos del Instituto Lux, donde yo estuve allá de maestrillo, pues generalmente me piden estas lecturas. Me dicen, no, Ro, queremos estas lecturas del Génesis, del Adán y Eva, y generalmente son lecturas encaminadas al sacramento del matrimonio. Yo les voy a invitar a ampliar un poquito la mirada para preguntarnos si estas lecturas nos pueden animar a encontrar esta respuesta a esta pregunta, si la pandemia nos ha ayudado a mantenernos más unidos. Bueno, también saludar y agradecer la presencia de los que están en casa como comunidad educativa. Pues vamos a ponernos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mirarnos con su amor y con su misericordia, y que con su amor y con su misericordia podamos reconocer pues aquellas faltas que cada uno conoce, que nos han alejado de el compartir, de el ser comunidad, donde nos hemos dejado también de el egoísmo, la envidia, y donde no recibimos al prójimo. Por eso decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos a ti, Señor. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, perdona los pecados de todos mis hermanos. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Tú eres santo, tú el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar para escuchar las lecturas. Del libro de Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán las dos una sola carne. Palabra de Dios. Dichoso es el que teme al Señor.
Dichoso es el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. ¿Todos? Dichoso es el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. ¿Todos? Dichoso es el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Todos? Dichoso es el que teme al Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos al que ya por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió rotunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte de su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara,
pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos para pues vemos en el Evangelio esta frase que quiero enfatizar: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Hay muchos tipos de soledad. ¿De qué soledad estará hablando el Génesis? ¿De qué soledad está hablando el Génesis? Yo creo que no está hablando de la soledad necesaria para la interioridad, esa necesaria para el encuentro con Dios que todos tenemos que caminar y experimentar. Más bien, habla de la soledad que no es buena. Como sabemos, hay muchos tipos de soledad. Está la soledad social, en que la persona no tiene a nadie, gente que vive aislada por problemas de salud, por pérdida del poder adquisitivo, por haber tenido que dejar su patria, porque rompió su familia. Y eso no es bueno. Está también la soledad emocional, en que nos sentimos rechazados, tenemos la sensación de no poder conectar con los demás. Y esto tampoco es bueno. Pero también existe un tercer tipo de soledad que a menudo no se habla, y es la soledad existencial. Muchas personas se experimentan solas porque no se ven capaces o no se dan permiso para compartir su mundo interior, sus deseos, sus sueños, sus preocupaciones, sus miedos, ni con sus amigos, ni con su familia y a veces ni con su pareja. Es porque pensamos que no nos van a entender, o porque van a pensar mal de mí, o porque yo saldré adelante solo como sea. Ante este tipo de soledades que no son buenas, yo me pregunto si la pandemia nos ha hecho ampliar o multiplicar este tipo de soledades. El distanciamiento social, las reglas para no contagiarnos, ¿han hecho este tipo de soledades algo más común? Yo me pregunto. Pues ninguna de estas soledades son buenas. Y la Biblia nos ha dicho en el Génesis que Adán no encontraba a ninguno como él que le ayudase. Y esta afirmación es altamente social. No está hablando únicamente del amor de pareja, porque está hablando de esa falta de conexión profunda, de esa soledad existencial, de no conectar corazón con corazón, porque esa conexión no la encontraba ni con los animales ni con las cosas. Solo otro u otra como yo, es decir, otra persona con la que pueda interaccionar, compartir, crear proyectos, crecer, madurar, me puede ayudar. Y a veces nos hemos creído que ser independientes, ser autosuficientes, estar solos, nos hace más libres o más fuertes. Pero eso es un engaño. Hemos sido creados para los demás, para el encuentro, para la entrega mutua, para la comunión. Incluso el mismo Jesús
antes de empezar su tarea misionera, quiso buscarse un grupo de compañeros. No lo hizo solo. San Pablo, en la carta a los Hebreos que acabamos de escuchar, afirma que el Señor quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria, que todos sus hijos e hijas tengan parte en su gloria, que quiere decir que nadie escape de su amor, que el proyecto de Jesús, que llamamos reino, es una aspiración profunda de todos nosotros y nos llama a aspirar el ideal máximo, no mínimo, máximo. Ahora con la pluralidad y con este movimiento de querer reconocer a los diferentes, hemos tratado de hacer éticas de mínimos. Bueno, si ya no podemos llegar a esos grandes ideales como antes, pues lo mínimo, respétame, lo mínimo, ya no me veas feo, lo mínimo, lo mínimo. Pero nuestra fe nos está hablando y en estas lecturas, en esta liturgia de la palabra, nos está llamando a un ideal máximo. ¿Y cuál es? Lo que acabamos de escuchar en esta liturgia de la palabra. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Así es, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Lo interesante es que no dice, ámate nada más a ti mismo, ni tampoco amen solo a los suyos, que eso ya es bastante. No, estos ideales son mínimos y son necesarios, pero no máximos. Nuestra fe en Jesucristo nos anima a amarnos, a estar unidos en Él en comunidad. Y bueno, y ahora en el Evangelio podemos pensar qué tiene que ver lo que acabo de decir con el Evangelio que nos está hablando del matrimonio y el divorcio. Bueno, yo les quiero proponer distinguir dos observaciones de Jesús de este Evangelio. Jesús aboga, defiende a dos sectores excluidos de su época. ¿Quiénes son? Los niños y las mujeres. Jesús dice que no es voluntad de Dios que el hombre esté por encima de la mujer, porque fueron creados iguales para formar juntos una nueva realidad. Este es el sentido de la expresión bíblica, una sola carne. De modo que los dos juntos, entregándose, amándose, uniéndose, son la imagen de Dios. Pero también Jesús sabe del abuso del poder de la ley del divorcio por parte de los varones hacia las mujeres en su época. Pero no entra a las discusiones sobre los motivos para romper el vínculo matrimonial, ni tampoco para descalificar directamente la ley de Moisés, como esperaban los fariseos, sino que se remonta y recuerda cuál era el proyecto primero de Dios, el amor para siempre. Nadie puede romper el amor para siempre, el amor de Dios, ese amor que es un amor de ideal máximo y que no podemos romper porque es Dios mismo que nos está animando a creer que se puede amar siempre. Y Jesús afirma en esta expresión la dignidad de la mujer dentro del ideal máximo del reino de Dios. Es decir, no podemos hablar del reino de Dios si tenemos relaciones desiguales y excluyentes. Si nos decimos comunidad cristiana, si hay exclusión, si hay de relaciones desiguales, si nos decimos familia cristiana en cada uno de nuestros hogares y hay relaciones desiguales y exclusiones, tú sí, yo no estamos viviendo el ideal máximo del reino de Dios.
Y la segunda observación del Evangelio es que el reino de Dios es de los que son como niños. Cuando dice que le dejen acercar a los niños, está dándole dignidad en la comunidad para no ignorarlos. Acuérdense, también los niños no eran ciudadanos, no eran tratados como personas. Tenían que crecer, y si eras hombre, pues tenías más posibilidades de ser ciudadano y tener más injerencia en la sociedad. Quien no crea, dice Jesús, en el reino como un niño, ¿qué significa eso? Pues está incapacitado para vivir ese amor para siempre que nos habla hoy en la liturgia de la palabra. Pero más aún, quien no tenga la humildad de un niño, de ser necesitado de los demás, no entiende el ideal máximo de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué los niños? ¿Qué quiere resaltar de los niños? Los niños son eminentemente sociales e incluyentes. Los bebés no excluyen. ¿Cuántos videos hemos visto donde en países racistas hay niños de diferentes colores abrazándose, cariñándose? No hay exclusiones en los niños, no hay condiciones en ellos. Los niños son eminentemente sociales. Yo recuerdo, no sé si ustedes tengan alguna, yo recuerdo una prima que es hija única, que tenía que, pues, en su creatividad, para no estar sola, pues hacía limonada y regalaba limonada a todo quien pasara, ¿no? Y en su expresión decía, pues les quiero jugar, muchachos, les quiero jugar, ¿no? Y era muy chiquita y nadie quería jugar con ella. Son eminentemente sociales, somos eminentemente sociales. Los niños necesitan estar en comunidad, no saben de razas, ni de color de piel, ni de condición social. Aman por igual. Con el aprendizaje de la sociedad es cuando se empiezan a dividir y a empeorar, pues, estas relaciones. Ahora sí, les pregunto, ¿qué nos ha enseñado esta pandemia? ¿Nos ha unido más? ¿Sí? ¿Ha hecho esta reflexión de que nos necesitamos? ¿Ha hecho esa necesidad de conectarnos y conectarnos con creatividad, de ahora tener las misas a distancia? Pero también ha hecho un énfasis de esta necesidad de conectar, no nada más socialmente, sino esa conexión del ideal máximo, de amarnos, de entendernos de corazón a corazón y no únicamente, pues, de roles que nos dice la sociedad. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, sin exclusiones, a pesar de los discursos polarizados y divididos que ya escuchamos día con día y que muchas veces introyectamos, donde pintamos una línea muy marcada entre buenos, malos, ricos, pobres, conservadores, liberales, y así nos podemos ir una lista larga. Tenemos que aprender a vivir sin sentirnos por encima de nadie y mirar con la humildad de los niños para reconocer las diferencias y verlas como una oportunidad. Pues pedimos a Dios que nos ayude a sentir la necesidad de vivir en comunidad y de no resaltar esto que nos dice el Génesis de esa soledad que no es buena, más bien de esa comunidad que viene a rescatarnos y que viene a alimentarnos y que está bendecida con ese amor para toda la vida. Pues vamos entonces a escuchar, vamos a decir juntos nuestro credo, nos ponemos de pie. Y decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que mucho pensamiento, palabra. ¿Por qué dije eso? Discúlpenme. Porque yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único, Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y en obras del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen y se hizo hombre. Y por esta causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestra plegaria al Señor con aquella confianza filial que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones. Después de cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia, mediante la santidad de sus fieles y el celo de sus ministros, anuncie a todos los hombres y realice en todos los pueblos la salvación de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cada bautizo participe en la evangelización y esté disponible para la misión a través de un testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ayude a los gobernantes a fin de que se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo, el progreso y la libertad religiosa. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que las naciones que sufren a causa de las guerras y la inseguridad vean alejarse de sus pueblos las crueldades, la violencia, la destrucción y las lágrimas. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón a fin de que sepamos descubrir la esperanza de gloria a la que nos ha llamado. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestro rector, el Padre Fernando Fernández Font, para que pueda experimentar el poder sanador de nuestro Señor y lo cubra con la tranquilidad de saber que es amado sin medida. Oremos. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que has creado al hombre y a la mujer para que sean los dos una sola carne en la libre armonía del amor, concede a tus fieles la santidad de su origen, a fin que ningún poder humano nunca separe aquello que tú mismo has unido. Por Jesucristo nuestro Señor. También pedimos por el Padre Ro para que no confunda el credo. Muy bien, escuchemos. Señor, hazme instrumento de tu paz. Déjame sembrar amor en donde haya odio.
Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y que por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de la humanidad, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Ignacio de Loyola, los apóstoles y todos cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar
tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y confiados de que tenemos un mismo Padre, decimos la oración que nos unifica como hermanos y hermanas, como herencia de nuestro hermano Jesús, la oración del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos con distancia un saludo de paz. Paz a todos los hogares que nos están viendo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Por nuestra fe creemos que aquí está Jesús, que se hace pan y vino para nosotros, para experimentar su amor eterno e incondicional. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Y van a poner la inmersión en el vino, y a un ladito ya bajan su cubrebocas, no delante de mí, sino a un ladito, ya sea derecha o izquierda, ¿vale? Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser.
Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Presente en las criaturas y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas habitar, de ti bondad y gracia me llueven sin cesar, mi oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser, de ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer, tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo eternamente a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Amén. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres glorioso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Así en silencio vamos
Vamos a agradecer a Dios por este momento, por este encuentro, y agradecer alguna frase, alguna idea, alguna emoción durante esta Eucaristía. Donde hemos sentido esa presencia más clara de su amor, de su mensaje. Te quiero dar gracias, Señor, por esta Eucaristía. Dar gracias porque queremos seguir ese ideal de amor infinito que nos une, aún con diferencias, y que nos enriquecemos desde lo que cada uno somos. Y también te pedimos para que no excluyamos, no demos espalda a nadie, que nos ayudes a ser una verdadera comunidad cristiana. Que nadie esté encima de nadie, que podamos seguir siendo humildes para propagar tu mensaje. Bueno es el Señor con los que en Él confían, con aquellos que lo buscan. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues también tengo peticiones, una petición por la salud de Julio López. También pedimos por todas las peticiones que desde sus casas nos ponen en Facebook Live. Bueno, pues quiero agradecer nuevamente esta Eucaristía. Ahorita que les platico una anécdota, que a veces soy medio despistado en esto de la liturgia, confundiendo el yo confieso con el yo creo. Recuerdo cuando estaba de novicio, auxiliando a una viejita que estaba muy enferma y que le daban como unos ataques de asma. Yo empecé a leer el librito que tenía de oraciones hasta que sentí que mi otro hermano novicio me picaba las costillas y yo seguía rezando y me dijo, ya te pasaste, ya estás leyendo el exorcismo. Entonces, una disculpa. Vamos a seguir pidiendo para que no sea tan despistado. Bueno, pues agradecer, seguir agradeciendo, pedir también por el mañana regreso a secundaria, que ahí poco a poco vamos incorporándonos a esta nueva normalidad con las mismas, con el mismo gozo de aprender, pero también con el cuidado que necesitamos para seguir protegiéndonos desde casa y en comunidad educativa y en el colegio, ¿va? Pues no sé si hay avisos, comentarios, nada. Bueno, seguir pidiendo por el Padre Rector, seguir pidiendo por todos nuestros enfermos como comunidad educativa. Hay ciertos exalumnos que seguimos pidiendo. En formación ignaciana generalmente iniciamos nuestras clases con oraciones y ahí también vamos pidiendo por todos nuestros enfermos y preocupaciones como comunidad. Bueno, el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros. Amén. Podemos ir en paz.
debes amar la silla que está en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro.